Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a desgranar un libro que es mucho más que un libro. Es Historias de Gaza, del periodista Mikel Ayestarán, y la idea es esa, ir más allá de los titulares para contar cómo es la vida entre guerras a través de las experiencias de la gente de allí. Todo arranca con una llamada. Para el periodista Mikel Ayestarán, la historia no empieza con una alerta en el móvil, no. Empieza con el teléfono sonando y con esta frase, que es demoledora. Estamos en el 7 de octubre de 2023. Él se despierta en Estambul, totalmente descolocado, y es un compañero el que le grita esa frase por teléfono. Y así, de golpe, arranca una crónica que nace del puro shock, de la incredulidad del momento. Y aquí el libro, desde el primer momento, nos da una clave que es fundamental para entender todo lo que pasa. O sea, la tesis del autor, la idea principal, es que el 7 de octubre no es el principio de nada. Es, como él mismo dice, un punto y seguido. Un capítulo más, vamos, en una historia larguísima de resistencia contra una ocupación. Claro, y para entender bien eso del punto y seguido, hay que echar la vista muy, muy atrás. Es que Gaza, como nos cuenta el libro, ha sido un cruce de caminos durante milenios. O sea, por ahí han pasado egipcios, filisteos, romanos, otomanos, de todo. Y claro, el paso de tantos imperios ha ido forjando un espíritu de rebelión, ¿no? De no someterse a ningún poder que venga de fuera. Y a partir de ahí, la historia más reciente, bueno, coge una velocidad de vértigo. Primero, la partición de la ONU en el 47. Luego, la Nakba del 48, que crea una población refugiada enorme. Más tarde, en 2007, Hamás toma el control y llega el bloqueo. Y después, esas grandes ofensivas militares que han marcado a toda una generación. Cada uno de estos momentos es una pieza clave para entender el puzzle de hoy. Pero el libro no se queda solo en la gran historia, en las fechas y los datos. Para bajar a tierra todo esto se apoya en una relación muy personal. Y esa persona es Khaled Haimad, que ojo, no es solo un fixer, un guía local para el periodista, es su amigo, son sus ojos y sus oídos en el terreno. Y su propia vida es un reflejo perfecto de la historia reciente de Gaza. Y esta comparación, revela una diferencia que es abismal. Por un lado, tienes al periodista que va, cubre el conflicto y puede irse. Y por otro, tienes a Khaled, el fixer que ha nacido allí, vive la guerra y no tiene ninguna salida. Es la diferencia entre contar una historia y ser la historia. La biografía de Khaled es literalmente un resumen de la historia de Gaza. Se crió en el campo de refugiados de Jabalia, luchó en la primera intifada de Chaval, lo encarcelaron, lo torturaron, llegó a exiliarse en España, fíjate, pero acabó volviendo. Su vida, como lo cuenta el libro, es ese ciclo constante de resistencia, de pérdida y de una capacidad de aguante que, cuesta entender. Vale, y ahora vamos a ver cómo todo esto se traduce en el día a día. ¿Cuál es el coste humano de esta última guerra? El libro nos plantea una pregunta durísima. ¿Cómo se sobrevive cuando el hambre se convierte en un arma de guerra? Porque claro, cuando te restringen el acceso a la comida de una forma tan bestia, sobrevivir ya no es solo aguantar, es un acto de ingenio y de resistencia diario. Y de ahí nació una crónica terrible, pero a la vez muy, muy humana. Mikel Ayestarán, junto a la familia de Khaled, empezó una serie que llamó Menú de Gaza. La idea era sencilla y terrible a la vez. Cada día una foto del plato que Amal, la mujer de Khaled, conseguía preparar con lo poquísimo que tenían. El día 120, por ejemplo, pues esto, arroz con un trocito de zanahoria. La comida convertida en un diario de supervivencia. O esto, día 135, sopa de malva silvestre. Una hierba que antes no compraba nadie y que de repente se convierte en un alimento básico. Es el ingenio puro frente a la escasez más absoluta. Pero este menú se acaba convirtiendo en algo más, en un memorial. Después de que Omar, el hijo de Khaled, muriera en un bombardeo, la familia come espaguetis. Y el pie de foto lo cambia todo. Comer para seguir vivos. Comer sin ti desde hoy y para siempre. Es brutal. El acto más básico para sobrevivir se convierte de repente en un acto de duelo. Pero el libro, y esto es importante, también se detiene a documentar el dolor inmenso que se vivió al otro lado del muro de separación, después de los ataques del 7 de octubre. Este testimonio es demoledor. Son las palabras de Dani Garkovich, un padre israelí que perdió a su hija y a su yerno en la masacre del 7 de octubre. Una frase que refleja una pérdida inabarcable y que, por supuesto, pone rostro a las víctimas de aquel día. La respuesta a los ataques fue de una escala tremenda. Solo en la primera semana de bombardeos israelíes, en la operación que llamaron Espadas de Hierro, el número de muertos en Gaza ya había pasado de los 3.000. Y en medio de todo ese caos, Khaled le manda a Mikel este mensaje de voz. Acababan de bombardear su edificio. Pero fijaos en lo que dice.
no es solo un mensaje de estoy vivo, es un mensaje de desafío. Esa decisión de no ir al sur, de no obedecer las órdenes de evacuación, refleja esa conexión con la tierra y el pánico a una nueva Nakba. Y todo esto, claro, nos lleva a la gran pregunta que plantea el libro al final. ¿Y ahora qué? ¿Qué viene después? El autor, desde luego, no da respuestas fáciles, porque no las hay. El relato termina con la realidad de un alto el fuego, que es siempre frágil, porque en Gaza, muchas veces, la paz no se siente como el principio de algo nuevo, sino como una simple pausa antes de la siguiente guerra. Y por eso acabamos con esta pregunta del propio libro, una reflexión que nos deja un poco en suspenso, en la incertidumbre, porque, como dice el autor, las guerras, tarde o temprano, acaban, todas. Pero las historias de Gaza, las historias de dolor, de pérdida, pero también de resistencia, esas, como nos muestra este relato, parece que no tienen fin.